Eh, Imaginemos una casa a unos 10 kilómetros de una nueva superautopista. Ajá. Esa casa podría generar una deuda millonaria para sus dueños. O sea, incluso si esas personas jamás en su vida conducen un solo vehículo por esa vía. Claro, es que normalmente la visión tradicional que tenemos de la propiedad privada es muy de, pues mi castillo, mis reglas, ¿no? Pensamos que el valor de un terreno viene estrictamente de lo que está dentro de sus linderos. Exacto. Los metros cuadrados, si tiene buenos acabados o el tamaño del jardín. Y bajo esa lógica aislada, pues si nadie pone un ladrillo nuevo ni remodela la cocina, digamos que el valor del castillo debería mantenerse estático, salvo por la inflación general. Pero luego el Estado decide mover el mapa. Construye un puente colosal o, no sé, un túnel a un par de kilómetros y de repente ese mismo terreno vale el doble. Así es. Y ahí es donde el Estado entra en escena. Levanta la mano y dice que, como ellos movieron el mapa y generaron esa riqueza invisible, pues les corresponde una parte. Bienvenidos a quienes nos escuchan a una nueva exploración profunda. Hola a todos. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos legales bastante densos. Específicamente, estamos hablando de una modificación al Decreto 1618 de 2023 y a la Ley 1819 de 2016. Estos textos regulan lo que en Colombia se conoce como la Contribución Nacional de Valorización, o CNV, en el sector transporte. Es un tema complejo, sí. Bueno, vamos a desglosar esto, porque nuestra misión hoy es tomar todo este laberinto burocrático, que es bastante denso, y traducirlo en un mapa muy claro de cómo la infraestructura pública impacta directamente las finanzas de la ciudadanía. Y fíjate, lo que estos decretos revelan es un cambio de paradigma total desde el punto de vista estatal. O sea, la infraestructura de transporte ya no se contabiliza simplemente como cemento tirado sobre la tierra, digamos, como un gasto a fondo perdido. Ya no es solo gastar por gastar. Exacto. Se estructura como una inversión de capital. Una inversión que genera un beneficio económico directo, medible y tangible en los inmuebles que la rodean. Mediante esta contribución, la nación busca recuperar una porción de ese valor financiero que inyectó en la región, pues, para crear un ciclo y financiar más obras. Entiendo. Empecemos por la base de todo esto, el por qué. Según los documentos, la nación es el sujeto activo, Así es. lo que significa que es la dueña del cobro a través de las entidades que hacen las obras. Pero el corazón legal de este decreto recae en una sola palabra, y es beneficio. No estamos hablando de un impuesto ciego o una tarifa plana donde todo el mundo paga lo mismo sin importar dónde viva, ¿verdad? Para nada. El concepto de beneficio es fundamental para que esto sea legal. El decreto lo define como la afectación positiva que adquiere un inmueble. Ajá. Y esto se manifiesta principalmente en tres frentes: mejoras en la movilidad, aumentos en la accesibilidad o el simple y llano incremento del valor comercial de la tierra a causa directa de la ejecución de ese proyecto. O sea, tiene que haber una relación directa. Totalmente. Si la obra no genera ese impacto positivo y comprobable en un predio específico, el Estado no tiene fundamento jurídico para cobrar la contribución sobre esa propiedad. A ver, para que lo visualicemos de forma más sencilla, imaginemos un vecindario donde el gobierno local decide instalar una piscina olímpica pública, de última generación. Me gusta esa analogía. Todo el mundo en el barrio se beneficia un poco, sin duda, pero el gobierno crea una fórmula matemática hiperdetallada para medir exactamente qué tan cerca está cada casa del trampolín. Claro. Si una casa está frente a la piscina, el impacto en su valor es enorme. Si otra casa está a 20 cuadras, pues el impacto es marginal. Y el cobro para financiar esa piscina se va a basar exactamente en esa distancia y en cómo la piscina mejoró el valor comercial de cada propiedad individual. Exactamente. Y el decreto lleva esa lógica de la piscina a un nivel de ingeniería matemática pues bastante complejo, porque para calcular ese beneficio en el mundo real, el Estado debe cruzar múltiples variables. Toman en cuenta la distancia y el acceso al proyecto, por supuesto, pero también analizan el valor previo de los terrenos sin la obra, la forma geométrica de los inmuebles, la topografía, la calidad del suelo. ¡Wow! ¿Hasta la forma geométrica? Sí, todo cuenta. Y uno de los factores más determinantes es el cambio de uso del suelo. Claro, porque no es lo mismo tener un terreno plano al borde de la nueva carretera, que de repente se puede convertir en una enorme gasolinera o en un parador turístico, que tener un terreno del mismo tamaño,
pero no sé, ubicado en un peñasco escarpado. Exacto. Un peñasco al que la nueva vía apenas le pasa por un lado y donde no se puede construir absolutamente nada. El área puede ser igualita, pero el cambio de uso potencial es abismal. Es abismal. Se trata de, digamos, establecer un universo paralelo. Los peritos y economistas del Estado tienen que comparar la realidad de la zona con el proyecto ya construido frente a un escenario contrafactual de sin proyecto. O sea, lo que habría pasado si no hacían nada. Sí. Cuantifican cuánto más rica es una zona exclusivamente por la existencia de esa carretera. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Lo que estamos viendo es cómo el Estado transforma algo brutalmente físico. Mover montañas, dinamitar roca, verter millones de toneladas de asfalto en una ecuación financiera individualizada. Literalmente. Una carretera se convierte en miles de hojas de cálculo prediales. Ahora, si el beneficio es el motor de todo esto, o sea, ¿cómo se delimita? Porque el impacto de una megaobra no viaja infinitamente por el continente. Pues no, claro que no. Entonces, ¿cómo deciden dónde termina esa onda expansiva de valor y dónde empieza la zona libre de cobro? Bien, esa delimitación territorial se conoce en el decreto como la zona de influencia. Y los documentos subrayan que trazar esta línea no es un ejercicio de capricho político o de simplemente dibujar un círculo perfecto con un compás en un mapa. Ya, no es tan arbitrario. Para nada. Se hace identificando barreras muy específicas en el territorio que frenan en seco la propagación de ese beneficio económico. Leyendo las fuentes vi que dividen estas barreras en dos tipos. Primero están las naturales. Un río inmenso, un cañón profundo, una cordillera. Y tiene toda la lógica. Si hay una superautopista a 1 kilómetro de una finca, pero en medio hay un abismo insalvable, pues esa finca no tiene mejor movilidad real. Exactamente. El abismo anula el beneficio físico. Pero las segundas, las barreras artificiales, me parecieron fascinantes. Es que las barreras artificiales requieren un análisis mucho más minucioso de la infraestructura ya existente. Un ejemplo claro que mencionan es una carretera previa que ya ofrece mejor conectividad en términos de tiempo y costo que la obra nueva. A ver, dame un ejemplo práctico de eso. Claro, si los camiones de una fábrica llegan más rápido al puerto usando la vía vieja, pues la vía nueva no les genera ningún beneficio de movilidad. Ah, claro. Otro escenario muy común en nuestra geografía y que actúa como barrera artificial es la infraestructura deteriorada. Como un camino vecinal destruido, por ejemplo. Tal cual. Imagina una vía local de tierra, sin ningún mantenimiento, llena de cráteres, que es la única forma de conectar una vereda con la nueva autopista de cuarta generación. Sí, sí. El estado ruinoso de ese camino local bloquea totalmente la posibilidad de que los habitantes de esa vereda lleguen a la autopista en un tiempo razonable. Entonces, esa mala carretera actúa como un muro. ¡Wow! Aísla a la comunidad del beneficio y, por lo tanto, quedan excluidos de la zona de influencia y del cobro. Entiendo la teoría y, a ver, suena sumamente científico, lleno de topografía y estudios de tiempos de traslado. Pero, al final del día, esto es gestión pública y son presupuestos multimillonarios. Muy cierto. Alguien tiene que firmar el papel y decidir a qué obras se les aplica toda esta maquinaria de cobro y a cuáles no. O sea, ¿quién tiene realmente ese nivel de poder? Pues el decreto no deja esta responsabilidad en manos de una sola entidad aislada. Crea algo llamado el Comité de Calificación y Priorización. Suena importante. Lo es. Es un órgano con un peso político y técnico enorme. Se sientan en la misma mesa los grandes decisores del país: el ministro de Transporte y el ministro de Hacienda y Crédito Público. Es decir, el que diseña las obras y el que maneja la chequera y la macroeconomía de la nación. Así es, y a ellos se suman los ejecutores directos: el director general del Departamento Nacional de Planeación, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la ANI, Ajá. el director del INVIAS, el presidente del Aerocivil y el director de la UPIT, que es la Unidad de Planeación del Transporte. O sea, es un Sanedrín de la infraestructura. Están todos. Pero, a ver, ¿por qué necesitan a toda esta gente junta solo para decidir si cobran una valorización? Porque aplicar este cobro no es automático ni siempre es rentable. Este comité tiene que evaluar si la tipología de la obra y el tejido social a su alrededor justifican semejante esfuerzo.
Tienen que hacer proyecciones para ver si el recaudo potencial es realmente mayor que el inmenso costo operativo de cobrarlo. Y ese detalle del costo operativo nos lleva directamente a entender cómo se elabora la factura final. Sí, la liquidación. Ya sabemos quién aprueba el cobro, pero la pregunta central para cualquier persona que ve maquinaria pesada acercándose a su comunidad es, ¿qué se está cobrando exactamente? Bueno, el costo del proyecto, tal como está definido en el documento, va mucho más allá del cemento, el acero y la mano de obra. No son solo los materiales. Llamo la atención en el texto. La gestión predial. No solo compran la tierra por donde pasa la vía. Hablan de indemnizaciones por expropiación y mencionan conceptos legales muy específicos, como daño emergente y lucro cesante. Son conceptos fundamentales en el derecho de expropiación. El daño emergente cubre la pérdida patrimonial directa e inmediata. Es el valor de la casa que hay que demoler, digamos, el valor físico de las cosas. Los ladrillos. Exacto, los ladrillos. Pero el lucro cesante va un paso más allá. Protege la generación de ingresos futuros. Si el Estado tiene que demoler una panadería que lleva 20 años funcionando al borde de la vía, pues no solo paga el valor de los hornos. Claro, los dueños pierden su medio de vida. Totalmente. Tienen que indemnizar a los dueños por el dinero que ese negocio dejará de producir debido a la obra. Y todos esos costos jurídicos y financieros entran a la bolsa total del proyecto. Es una bolsa gigantesca. Y revisando las fuentes, me topé con un límite porcentual que francamente me dejó perplejo. Dentro de esa megafactura que se va a repartir entre los predios beneficiados, el decreto permite que hasta un 30% del valor total de todos esos componentes se destine A gastos de administración, sí. exclusivamente a los gastos de recaudación y administración de la contribución. ¿Un 30%? Es una cifra alta, sin duda, pero revela la complejidad oculta de este mecanismo. O sea, administrar la valorización no es enviar un correo masivo. Ya me imagino. Requiere un despliegue logístico monumental. Hay que realizar censos prediales exhaustivos, contratar batallones de peritos evaluadores, desarrollar plataformas tecnológicas robustas para el cruce de datos. Todos los sistemas informáticos. Exacto. Gestionar miles de notificaciones legales físicas y sostener equipos jurídicos enormes para responder a las reclamaciones y, bueno, llevar a cabo los cobros forzosos a quienes no pagan. La burocracia necesaria para cobrar la infraestructura es en sí misma una infraestructura. Ok. Entiendo el desafío logístico. Pero me pongo en el lugar de alguien que vive en la zona. Si construyen un túnel de última tecnología, pagan indemnizaciones altísimas por lucro cesante a negocios enormes, y encima le sumamos ese 30% de puros gastos administrativos, la factura total del proyecto va a ser astronómica. Sí, los números pueden ser muy altos. Entonces, a ver, ¿qué pasa si el costo de toda esta maravilla de la ingeniería excede por mucho el aumento real del valor de las casas a su alrededor? ¿Pueden cobrarle a una persona más de lo que su propiedad ganó en valor, simplemente para cubrir el hueco del proyecto? El legislador anticipó exactamente ese temor, que es de hecho la principal causa de resistencia ciudadana frente a estas obras. El parágrafo 1 del artículo 4.1.1.5.1 establece el límite máximo de protección. ¿Y qué dice exactamente? Que la base gravable, o sea, el monto final que se distribuye para el cobro, bajo ninguna circunstancia puede superar el beneficio total cuantificado. O sea, el Estado asume la pérdida si hicieron mal las cuentas y el proyecto salió carísimo. Completamente. Y añade un segundo candado. El cobro tampoco puede superar la capacidad de pago de los contribuyentes, y este es un análisis que se hace mediante estudios socioeconómicos de la zona. Ah, súper importante eso. Claro, si la suma del túnel, las indemnizaciones y la burocracia da 1 billón de pesos, pero los estudios demuestran que las propiedades solo se valorizaron en total por la mitad de ese monto, pues la ley obliga a reducir el valor a cobrar hasta ese tope de beneficio. ¿Y la diferencia quién la paga? El Estado la absorbe a través del presupuesto general de la nación. Bueno, eso da mucha tranquilidad, pero me genera otra duda sobre la matemática detrás del telón. Saber que no van a cobrar más del límite está muy bien, pero ¿cómo aíslan el efecto de la carretera del simple paso del tiempo? ¿A qué te refieres? A que los bienes raíces tienden a subir de precio de todos modos. O sea, ¿cómo saben que una casa subió de precio por el túnel y no por la simple inflación?
o porque el mercado inmobiliario en general está en auge? Es una excelente pregunta. Las fuentes detallan que el gobierno no usa una sola fórmula rígida, sino que elige entre varios métodos de distribución, dependiendo del contexto. Y uno de los más rigurosos es el método de doble avalúo. Doble avalúo. ¿Cómo funciona? Funciona de manera retrospectiva y comparativa. Los peritos no solo miran la zona del proyecto actual, analizan datos históricos de proyectos similares en otras regiones del país. Observan cuánto valían los terrenos similares antes de una obra y cuánto valían después. Ajá. Y luego comparan ese salto con el comportamiento de zonas idénticas que nunca tuvieron una obra. Básicamente filtran el ruido del mercado. Aislar la variable de la obra es el núcleo del doble avalúo. Así determinan el efecto puro de la infraestructura. Increíble. Otros métodos, como los de factores de beneficio, usan matrices más geográficas. Cruzan la distancia métrica a la vía con los cambios permitidos en el uso del suelo. Y todos estos métodos deben quedar plasmados en una memoria técnica pública y auditable. Listo. Pasamos por el comité de ministros, entendimos las barreras, vimos cómo se aísla la inflación usando el doble avalúo y finalmente se emite la factura. Llega la resolución de liquidación individual a los buzones. El momento de la verdad. Exacto. ¿Cuáles son las reglas del juego en el mundo real para pagar esto? Porque, seamos sinceros, la mayoría de la gente no tiene millones de pesos líquidos guardados bajo el colchón esperando a que el Estado haga un puente. Pues el sistema ofrece flexibilidad reconociendo esos problemas de liquidez. Existe el pago de contado, claro, que suele venir con descuentos sustanciales por pronto pago, pero para quienes no disponen del capital, el pago se puede diferir a largo plazo, hasta por 20 años en cuotas periódicas. ¿20 años? O sea, 20 años de cuotas es comparable a asumir una segunda hipoteca sobre la casa. Y me imagino que el Estado no presta ese dinero gratis. Bajo ninguna circunstancia. El diferimiento tiene un costo financiero importante. A esos saldos se les aplican intereses equivalentes a la tasa DTF más 6 puntos porcentuales. Hagamos una pausa ahí para aclarar qué significa esa tasa para el bolsillo. La DTF es básicamente el promedio de las tasas de interés que los bancos y corporaciones financieras en Colombia pagan a los ahorradores por los certificados de depósito a término fijo. Sí, es un indicador estándar. Es como el termómetro base del costo del dinero en el país. Si a ese termómetro base le sumas 6 puntos porcentuales encima, estamos hablando de una tasa de financiación considerable. Muy considerable. Sumando esos intereses a lo largo de 20 años, el costo real pagado termina siendo muchísimo mayor que el valor original de la factura. Curiosamente, los decretos introducen una alternativa adicional a pagar en efectivo, y es el pago en especie. Se permite saldar la contribución entregando bienes inmuebles. ¿En serio? ¿Simplemente ceder un pedazo de tierra al Estado a cambio de borrar la deuda? Con condiciones muy estrictas, obviamente. No se puede entregar cualquier lote baldío en la mitad de la nada. Los documentos especifican que deben ser bienes de interés del gobierno nacional. ¿Qué significa eso en la práctica? Que tienen que ser previo que el Estado necesite de forma comprobable para desarrollar otras infraestructuras, proyectos ambientales o de interés social. Básicamente, el activo tiene que resolverle un problema técnico o jurídico a la nación. Tiene mucha lógica. Ahora, cambiemos de escenario. Hablemos de alguien que recibe la liquidación, se da cuenta del costo de la tasa DTF más 6 puntos, no tiene tierras de interés nacional para dar a cambio y decide simplemente ignorar el cobro. Una decisión arriesgada. Sí, guarda la resolución en un cajón pensando que es como una simple multa de tránsito que algún día prescribirá. ¿Cuál es el mecanismo de presión del Estado? ¿El garrote legal, por así decirlo? Aquí es vital entender la naturaleza jurídica de este cobro. La Contribución Nacional de Valorización constituye un gravamen real sobre la propiedad. Desempaquemos ese término legal de gravamen real y sus consecuencias en el día a día. Claro, un gravamen real significa que la obligación financiera persigue a la cosa, no a la persona. La deuda se adhiere a los cimientos físicos del inmueble. El Estado inscribe esta obligación directamente en el folio de matrícula inmobiliaria, en el registro público. O sea, queda manchado el historial de la casa. Exacto. Y la consecuencia inmediata es la paralización comercial de la propiedad. Un notario o un registrador de instrumentos públicos tiene terminantemente prohibido autorizar o registrar cualquier escritura de compraventa, permuta o adjudicación en una sucesión
si no se presenta un certificado oficial de paz y salvo de esta contribución. Es decir, la propiedad queda completamente congelada. Congelada. Si una familia necesita vender la casa para, no sé, una urgencia médica, o si los padres fallecen y los hijos quieren heredar legalmente y repartir los bienes, se van a estrellar contra un muro burocrático. No pueden mover un solo papel si esa deuda con el Estado sigue viva en el registro. Así es. Y te digo algo, el engranaje sancionatorio va mucho más allá de la inmovilización. Si un propietario optó por el sistema de cuotas a 20 años y deja de pagar 3 cuotas consecutivas, pierde automáticamente el beneficio del plazo. ¿Y qué pasa entonces? El Estado declara la exigibilidad inmediata de la totalidad del saldo adeudado. Le suma los intereses de mora y transfiere el caso al proceso de cobro coactivo. La cartera coactiva. Para quienes no están familiarizados, el cobro coactivo es la vía rápida y letal del Estado. Muy letal. No tienen que ir a pedirle permiso a un juez civil en un proceso largo de años para recuperar la plata. Las mismas entidades estatales tienen la facultad legal de ordenar el embargo y secuestro de bienes. Directamente. Pueden congelar cuentas bancarias, embargar salarios o, en casos extremos, llevar a remate público la misma propiedad o incluso maquinaria agrícola para cobrarse la deuda a la fuerza. El poder coercitivo es formidable, sin duda. Pero por eso mismo, para equilibrar esta balanza de poder, las leyes incluyen garantías fundamentales, lo que podríamos llamar la zanahoria institucional, para proteger a los ciudadanos de abusos o de la ineficiencia estatal. Exacto. El decreto no es solo un manual para exprimir recursos. Establece escenarios donde el Estado tiene que dar marcha atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa si después de haber emitido y notificado todos los cobros, el supercomité que mencionamos revisa los mapas de la zona de influencia y decide encogerla por algún error técnico? Pasa mucho. Si un predio queda repentinamente por fuera de la línea, el Estado está obligado jurídicamente a devolver todo el dinero recaudado a ese propietario bajo una figura llamada pago de lo no debido. Y ojo, esa devolución debe incluir las actualizaciones financieras correspondientes, no solo el valor nominal. Pero la garantía temporal es quizá la más relevante en términos de confianza ciudadana. La de los tiempos de obra. Sí, la ley impone un límite de tiempo severo para la ejecución física. En el acto administrativo que ordena el cobro se debe establecer un plazo máximo para que comiencen las obras. Ese plazo jamás puede exceder los 2 años. Un reloj de arena implacable. Y es necesario, porque muchas veces en la historia hemos visto vallas gigantes anunciando obras maravillosas, se recogen impuestos y pasan 15 años y solo hay maleza y una primera piedra cubierta de polvo. Totalmente de acuerdo. Si la entidad estatal incumple ese plazo máximo de 2 años y no inicia la ejecución del proyecto, se activa una condición resolutoria. Hay lugar a la devolución automática de todos los valores que se hayan logrado recaudar hasta ese momento. ¿Les devuelven todo? Todo. Y la norma exige que esa devolución respete escrupulosamente las condiciones y rendimientos del mercado financiero en los que esos recursos estuvieron depositados. El Estado no puede quedarse con los intereses que generó el dinero de la gente mientras la obra estaba paralizada. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos todas las piezas? Al alejarnos del microscopio legal, vemos que la Contribución Nacional de Valorización está muy lejos de ser un impuesto lanzado al azar para tapar huecos fiscales. Para nada. Es un engranaje administrativo, financiero y matemático profundamente intrincado. Busca crear un ecosistema donde el desarrollo de las grandes arterias de un país se financie recapturando una fracción de la enorme riqueza que esas mismas obras siembran silenciosamente en las propiedades privadas que las rodean. Política invaluable. Permite dejar de ver las decisiones sobre infraestructura estatal como eventos aleatorios o cajas negras burocráticas. Totalmente. Y empezar a entenderlas como lo que son. Fuerzas geoeconómicas poderosísimas que moldean el crecimiento de las regiones y alteran directamente el patrimonio y las obligaciones de cientos de miles de familias. 100% de acuerdo. Es el código fuente de cómo una montaña perforada se traduce en economía local. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar un pensamiento sobre la mesa que surge de todo esto, pero que va un poco más allá de las fórmulas de avalúo que vimos. A ver, te escucho. Hemos hablado mucho del aumento de valor como algo inherentemente positivo, el beneficio. Pero ¿qué pasa con el riesgo oculto de desplazamiento o gentrificación acelerada, especialmente en áreas rurales? Ese es un tema gigante.
Pensemos en una familia que lleva 3 generaciones cultivando un terreno agrícola. De repente, una gran autopista atraviesa la región. Según los métodos matemáticos del Estado, el uso potencial de ese terreno acaba de cambiar a comercial o industrial, y su valor en papel se multiplica por 10. Sí. La base gravable se dispara. Pero los ingresos de esa familia siguen viniendo de vender tomates. No tienen el flujo de caja para pagar una contribución calculada sobre ese nuevo valor especulativo, ni siquiera diferida a 20 años. Claro, la matemática choca con la realidad. Exacto. Paradójicamente, el beneficio que les trajo el Estado podría forzarlos a vender su tierra ancestral a desarrolladores inmobiliarios simplemente para poder pagar la deuda que la misma obra les generó. ¿Es la infraestructura pública un motor de riqueza equitativa? ¿O es también, bajo estos mecanismos, un acelerador silencioso que transforma la vocación de la tierra, presionando a quienes no tienen el capital para absorber el supuesto progreso? Es un debate crítico, sin duda, sobre cómo la planificación financiera del desarrollo se encuentra de frente con la realidad social del territorio. Ahí queda esa reflexión para analizar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado y nos escuchamos en la próxima exploración profunda.